Bien, jóvenes estudiantes, ¿me escuchan? Buenas tardes con cada uno de ustedes. Jóvenes estudiantes, ¿me escuchan? Ok, por el chat me están diciendo si se escucha. Probablemente les ha limitado ya el micro y vamos a empezar con el trabajo de la sexta semana, ya que corresponde a las Buenas ciencias. tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, jóvenes Profesor, estudiantes. buenas tardes. Profesor, buenas Buenas tardes. tardes, Profesor, buenas tardes. buenas tardes, lindas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. buenas tardes, buenas tardes, Buenas tardes. buenas tardes. Eso me encanta, el ánimo, la fuerza, el ahínco, la perseverancia, y eso es bueno, jóvenes. Creo que de eso se trata, ¿no? El trabajo que ustedes han emprendido a desarrollar. Y ya bueno, ustedes han confiado en el centro preuniversitario de la Universidad Nacional de Huancavelica. Muy bien, y eso creo que ustedes saben, el examen de admisión va a ser el 16, 17 de diciembre, ¿no? Entonces ya falta todavía algunos meses que sí pueden avanzar, ¿no? Entonces ahí van a ver también a la vez. Profe, una preguntita, ¿y con convenio? Con convenio vía CEPRE, bueno, en este caso, ustedes tienen que tener en cuenta, por ejemplo, los jóvenes que pueden ingresar por convenio ya por vía CEPRE. Entonces, los vía CEPRE también está publicado, creo, en el portal de la universidad, la cantidad de cupos por cada carrera. Ahí pueden visualizar la cantidad, o sea, los que van a ocuparlos. Probablemente le van a dar dos exámenes, de acuerdo a ello les va a sumar el puntaje, y ese puntaje, pues el que tiene más alto puntaje, eso serían los jóvenes que alcanzaría de acuerdo a la beca, ¿no? Entonces ahí en el portal de la universidad podrían fijarse. Si están de repente en Huancavelica, podrían acercarse al centro preuniversitario, o de lo contrario a la oficina de admisión. Ahí les va a dar mayor La información. Casa Rosada. Otra parte, jóvenes, también la otra parte es en este caso, los jóvenes que ya han terminado, por ejemplo, en una institución educativa ya han ocupado los primeros puestos, ya primero, segundo, tienen posibilidad también para poder dar, ¿no? un examen antes del examen de admisión. Y a la vez también por otros convenios, ya sea deportistas destacados, ya sea por violencia del terrorismo y otros que ustedes pueden ir a preguntar de igual manera, ¿no? Se va a dar, eso también es una oportunidad, porque saben ustedes que, ¿no? Si no alcanzan bajo ese convenio, podrían ir a dar examen, en este caso, ¿no? En el examen de admisión, pero si ustedes logran por la CEPRE o por el convenio, entonces ya dejarían de dar su examen, y de tal manera solo esperarían, pues en este caso, ya, ya los inicios de la clase, ¿no? Entonces, eso es la gran ventaja. Entonces, creo que hay jóvenes probablemente también, ¿no? Los que mayormente veo, hay jóvenes que han ocupado primer lugar y segundo lugar. Esos jóvenes tienen la gran ventaja para cualquier carrera, entonces eso también es una oportunidad. Entonces no pierdan, jóvenes, eso es una gran oportunidad. Bien, jóvenes, entonces eso sería, ¿no? Referente ¿no? A la aclaración que hago, bueno, por la pregunta que me hace. Bien, jóvenes, entonces seguimos con el desarrollo de las ciencias biológicas. Ya, y vamos con la semana 6. En la semana 6 vamos a tratar, vamos a recordar, vamos a fortalecer de repente algunos conceptos que ustedes deben de mejorar referente al tema de biotecnología. Entonces, desde ese punto de vista, presten atención, jóvenes, y al final, pues, bueno, vamos a desarrollar las 10 preguntas, y de tal manera, pues, con eso vamos a cumplir. Ya, entonces, vamos a iniciar con el trabajo del día de hoy. Bien, cuando uno habla de biotecnología,
¿no? Y entonces la biotecnología como tal no sale de noche a la mañana, sino ha ido paulatinamente desarrollándose mayormente con el aporte de la biología molecular. Es decir, fundamentalmente cuando hablamos de biología molecular se refiere a, ¿no?, al estudio de las biomoléculas que hemos tratado, pero específicamente aquí es fundamental recordar a los ácidos nucleicos como también a las proteínas y otros que van a ser complemento, ¿no? En este caso de la biotecnología fundamentalmente moderna, ¿no? Bien, entonces desde ese punto de vista sabemos que en el año de 1953 se ha desarrollado un hecho fundamental. ¿Cuál es ese hecho fundamental que ha desarrollado Watson y Crick? Se ha descubierto la estructura, han ensamblado y han demostrado físicamente la estructura tridimensional del ADN, ¿no? Entonces, el ADN, bueno, es una biomolécula ya que está en todas las células, ¿no? En todas, tanto en la célula procariota y en la célula eucariota, pero no solamente ahí, sino también está en algunos organelos celulares, como quienes, como mitocondria, como también el cloroplasto. Es decir, el cloroplasto, desde un punto de vista biológico, hay una teoría, ¿no?, que dice que tanto el cloroplasto como la mitocondria son bacterias que se han posado ya dentro de la célula, ¿no? Entonces, eso es, ¿por qué? Porque justamente tiene este material que se denomina ADN, ¿no? Ácido desoxirribonucleico. Entonces, desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces, ese es un gran aporte. Otro en 1966, ya, ¿no?, en este caso Ochoa y los demás estudiosos, ¿no?, en este caso demostraron, establecieron el código genético. O sea, el código genético ya está establecido en un cuadro, ¿no? Y no, entonces, cuya estructura está representado por las bases nitrogenadas, ¿no? Ya hay esas bases nitrogenadas más tarde, ¿no? Con la participación, con la información del ADN, con la participación del ARN, se va a ensamblar en los ribosomas, ya qué cosa, proteínas a partir de los aminoácidos. Ya entonces, eso es lo que han, ¿no?, han llegado a obtener en este caso estos estudiosos llamados Ochoa y otros. Luego, más tarde, en el ya, no, el gran aporte también que hizo Wisse en 1967, que ha hecho él, ya aísla el ADN ligasa. El ADN ligasa son enzimas, ¿no?, que justamente cuando el ADN pueda desintegrarse, no pueda nuevamente ligarlo, ¿no? Es decir, la estructura, en este caso, el enlace fosfodiéster podría, ¿no?, podría sufrir de repente una ruptura y a través de esta enzima nuevamente se puede restablecer ese enlace. Entonces, en la ingeniería genética ya se utiliza el ADN ligasa, que más adelante vamos a ver cómo utilizan él. Luego, en 1973, ¿no?, Stanley Boyer, ya fundamentalmente, en este caso, identifican la existencia de los plasmidios justamente presente en las bacterias y en las levaduras más tarde, pero no en toda levadura, sino en una levadura que utiliza la biotecnología moderna. Entonces, pero el plasmidio es una estructura que está presente en las bacterias, fundamentalmente en el Escherichia coli o E. coli más conocido, que la ingeniería genética utiliza. Entonces, dentro de esta bacteria no han identificado la existencia de plasmidios y estos plasmidios están constituidos de ADN. Es decir, es análogo a cualquier ADN de una bacteria, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no?, la gran diferencia de que en una bacteria hay la estructura del ADN propia de la bacteria y a la vez también hay otra estructura llamado plasmidio que está constituido, pues, no por nucleótidos, ¿no? Y eso lo constituye el ADN. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para trasplantar genes, es decir, para poder, en este caso, esta estructura del plasmidio se puede llevar a la estructura de un ADN de un ser vivo, diferente, ¿no?, que no sea bacteria. Entonces, en eso consiste el gran aporte de estos estudios. Luego, en 1980,
Ya el Sanger, en este caso, establece el método de secuenciación, pero este método de secuenciación consiste en rastrear la estructura del ADN. Bueno, posteriormente en 1982, bueno, por primera vez, ya en este caso se logra modificar, alterar, manipular, modificar genes, ¿no? ¿De quién? Del tabaco. Entonces, la primera planta modificado genéticamente fue el tabaco. Luego pasó a arroz, a papa y a otros productos, tanto en los vegetales, más tarde en los animales, ¿no? Muy bien, entonces, en 1983, Kelly y otros estudiosos ya concibe la existencia de esta, ¿no? De este instrumento también, ¿no? Biotecnológico llamado PCR, llamado reacción en cadena de polimerasa. Entonces, que en la biotecnología se utiliza, ¿no? En este caso, para muchos usos, por ejemplo, para poder identificar el tiempo de existencia de la estructura de un ADN de un ser vivo que haya muerto de repente muchos años atrás. Entonces, entre otros, ¿no? Esos son uno de los, en este caso, aspectos que en lo que van a utilizar este llamado reacción en cadena de la polimerasa. Ya, entonces, eso sería, ¿no? Luego también publican la secuencia del fago lambda. Del fago lambda, recordar que es un virus, ¿no? Es un virus ya llamado fago o bacteriofago, ya lambda o fago lambda, así le llaman. Entonces, ¿por qué? Porque en la biotecnología moderna muy bien se utiliza esta bacteria, o perdón, este virus llamado fago o bacteriofago. ¿Por qué? Porque este virus infecta ya y vierte su ADN a la estructura del ADN de la bacteria, ¿no? Entonces, ahí inicia, pues, ¿no? El primer vector. ¿Por qué? Porque la información del virus puede trasladarse, en este caso, a la bacteria, ¿no? Mayormente Escherichia coli, o llamado E. coli. Muy bien. Bueno, así han habido muchos hechos, ¿no? Pero en el año 2000, bueno, en junio, se presenta el 90% del borrador de todo el genoma humano. O sea, se rastrea no todos los genes que están presentes en los 23 pares de cromosomas. Ya ahí está, pues, ¿no? Un conjunto de genes, y ese conjunto de genes lo establece el genoma humano, ¿no? ¿Para qué? Porque el genoma humano ya, pues bueno, ahora ya tenemos una información ya completa de los 23 pares de los genes. ¿Para qué? Para poder hacer estudios, investigaciones y a la vez también ya mayormente con cuestiones de salud, ya se ha establecido ya el borrador. Entonces ya se tiene toda esa información, ¿no? En cada cromosoma y, ¿no? Y dentro de la estructura de los genes. Son aportes fundamentales que, bueno, que se debe tener en cuenta para entender y entrar a lo que en sí es la biotecnología. Entonces, eso sería ya la primera parte. El siguiente es referente a los genomas. Ya sabemos los genomas, todos los seres vivos tenemos genoma, pero no es igual en todos, sino varía en algunos casos. En todo caso, todos los seres vivos tienen su información hereditaria codificada ya en la molécula del ADN, ¿ya? El juego completo de ADN de un ser vivo es el genoma, ¿no? Eso sabemos, ¿no? O sea, todos los genes que están presentes en este caso en el ADN, es la suma conjunto de esos genes en un ADN de los seres vivos o del ser humano, se llama genoma, ¿no? Y específicamente cuando hablamos del genoma humano, ya en el hombre ya cuenta con 3 millones de pares de bases. Ya hay unos aproximadamente de 30,000 genes, que son un 3% del genoma. El tamaño del genoma es independiente de la complejidad del organismo. El genoma de mayor tamaño ya es el del pez pulmonada africano proteus, es el nombre científico, Etiopicus, con 139,000 millones de pares de bases. Ya, y a la vez también una planta con flores, ya que se denomina Frigillaria achirorhiaca, tiene 124,900 millones de pares, ¿no? de pares de bases.
Y entonces, eso es, ¿no?, un dato fundamental. Entonces, desde ese punto de vista, ya comparativamente, por ejemplo, si comparamos con el ser humano, tiene, ¿no?, 30.000 genes, ¿no? Entonces, y con el chimpancé casi se aproximan, casi se aproxima con el ratón, de igual manera 30.000, con, bueno, con algunas plantas, llamado Thaliana, ya 25 genes, ya en, bueno, un microorganismo que se denomina Elegans 19, no, 1.000 genes, y el Drosophila melanogaster, que es una mosquita que ha utilizado bastante en el estudio de la genética postmendeliana, ¿no? Que son 13.000, tiene 13.000 genes, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por la cantidad idéntica o la cantidad que tiene entre el ser humano y el chimpancé, 30.000 genes, ya casi es la misma, ¿no? Entonces, y eso sí, muchos otros también son datos fundamentales no para decir que el ser humano proviene de un grupo de simios, ¿no? O sea, ese es otro tema, ¿no? Que podemos de repente discutir, dialogar, ¿no? Porque de dónde, por qué se dice que, ¿no? Que especialmente, por ejemplo, Darwin, ¿no? El origen de las especies, ¿no? El origen del pez, o sea, el ser humano, el origen del hombre también, ¿no? Es ahora tipifica de que un grupo de simios ya son los antecesores ¿no?, del hombre. O sea, el ser humano viene de mono, de un grupo de monos, y bueno, luego pasó en el proceso de la evolución a ser seres humanos, ¿no? Entonces, eso es también un aspecto fundamental. Entonces, es un dato fundamental, ¿no?, sobre genoma, ¿no? Entonces, para poder entender. Por otra parte, ¿cuál es el concepto o la conceptualización de la biotecnología? El término de la biotecnología, pues, se hace presente en el año de 1919 con el gran defensor y no de Karl Ereck. Ya, bueno, para describir la interacción entre biología y tecnología, él utiliza pues el término de biotecnología. De ahí viene, ¿no?, biotecnología. Tanto el término de biología con la tecnología se juntan y él establece pues que, ¿no?, que se debe llamar a ese uso de la ciencia biológica con la tecnología como biotecnología. Entonces, la biotecnología no es solamente la biología y la tecnología, sino también se vale de otras ciencias, por lo tanto, no, la biotecnología, ¿no?, es multidisciplinar, ya que el ser humano pues ha establecido para salvaguardar de repente ciertas necesidades, ¿no?, mayormente ambientales, mayormente en el desarrollo de la agricultura, con intereses de repente de generar medicamentos, aumentar la cantidad de uso de las proteínas, entre otros, ¿no? Por otra parte, la biotecnología, bueno, es una tecnología que se utiliza, bueno, en este caso, para establecer las propiedades de los seres vivos, ¿no? Luego, para producir, transformarlos y luego utilizar estos productos transformados como alimento. En otras palabras, ¿no?, obtener sustancias con actividad terapéutica, ¿no? Soluciones a la alteración del medio ambiente por cuestiones de salud, por cuestiones de repente de mejoramiento de la calidad de las plantas. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, si no habría la biotecnología? Probablemente hay en el mercado ya los productos transgénicos, ¿no? Que muchos de ellos, por ejemplo, ya se habla de trucha transgénica, se habla de papa transgénica, de arroz transgénico, de tomate transgénica. ¿Cuál es el interés en cuanto a los animales también, no? Hay chanchos o cerdos transgénicos, ¿no? La única finalidad es, o vacas transgénicas, la única finalidad es producir gran cantidad de leche con alta cantidad, en este caso de proteína, o de repente algunos componentes, ¿no?, que harían bien al ser humano, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya la hormona del crecimiento, ¿no? Entonces, ya solamente utilizando por la manipulación de genes, entre dos o varios seres vivos se puede, ¿no?, en este caso, obtener la hormona de crecimiento, por decir. Entonces, esa es, ¿no?, la razón por que se ha desarrollado la tecnología. Por otra parte, la biotecnología es la utilización de microorganismos o partes del organismo, tanto células, enzimas, genes,
proteínas, como también glúcidos. ¿Para qué? Para la obtención de procedimientos y hay luego productos al servicio del ser humano, ¿no? Fundamentalmente al ser humano. Entonces, eso es otro concepto. O sea, hay varios conceptos de biotecnología. Otro conceptito es la técnica de manipulación de formas vivas, ¿no? O sea, cuando decimos manipulación, no se va a manipular a nivel celular, sino hay que entender que se manipula a nivel del ADN, a nivel del código genético. Entonces, más tarde, pues, no aparecen, ¿no? Por ejemplo, ya la participación de la ingeniería genética, ¿no? Entonces, ya empiezan a estudiar con mayor profundidad, ya en este caso, el gran aporte de la biotecnología, ¿no? Para obtener, en este caso, productos útiles a la humanidad. Entonces, eso sería. Por otra parte, hay un organismo que ustedes saben muy bien, el OCDE, que viene a ser una organización de cooperación y desarrollo económico que constituyen los más o menos 78 países más ricos del mundo, ¿no? Entonces, para esta organización, la biotecnología es la aplicación de la ciencia y la tecnología, ¿no? En organismos vivos, sus partes, productos, moléculas para modificar seres vivos y o producir conocimientos, bienes y servicios, ¿no? Entonces, también es un concepto, pero a la larga todos los conceptos apuntan aquí, ¿no? A la manipulación, ¿no? De los seres vivos y específicamente, pues, ¿no? En el ADN. Y por último, la biotecnología es multidisciplinar, ¿no? Ya que convive con la ciencia y la tecnología. Entre las ciencias que abarca son, miren, la biología, la botánica, la biología molecular, la genética, la inmunología, la bioquímica, la enzimología, ¿no? Entre las tecnologías de ingeniería genética, la fermentación, es biocatálisis, la ingeniería de procesos, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que esta biotecnología, fundamentalmente la moda moderna, se fortalezca y, bueno, pues, ¿no? Está al servicio de la humanidad, fundamentalmente de las, ¿no? De los biotecnólogos, ¿no? De las personas que desarrollan la biotecnología moderna. Bien, ahí tenemos tipos de biotecnología. Hay biotecnología microbiana, entonces solo se utiliza la manipulación de microorganismos como las bacterias y las levaduras, ya a ese nivel. Ya por otra parte, la biotecnología agrícola, especialmente ya en este caso la manipulación a nivel de la en las plantas y por lo tanto, si se manipula plantas, sí ya se habla de plantas transgénicas, ¿no? Y por otra parte, la biotecnología animal, el uso de animales, reses, pollos con fuentes de proteínas útiles. Por ejemplo, probablemente hayan visto en fuentes de información a unos pollos que ya no tienen pluma, ¿no? ¿Cuál es la función? Inclusive esos pollos ya no se desplazan, ¿no? Sino que están en un solo lugar y ya se van ahorrando, ¿no? ¿Qué cosas se van ahorrando? Ya está de repente utilizar la mano de obra, ¿no? De quienes podrían eliminar, pelar todo ese proceso, pero este tipo de pollos ya concentra proteína de alto valor, ¿no? Ya entonces, eso se las son tanto en las ovejas, en los reses, ¿no? Bueno, la biotecnología, si hablamos animal, por ejemplo, la clonación de Dolly, ¿no? Con fines de estudio, ¿no? Con fines de investigación. Cuando uno habla de oveja Dolly, de la clonación que han desarrollado, pues no, y eso no es pues solamente un par, sino han hecho muchos ensayos, ¿no? Han hecho, y uno de los logros casi últimos sale pues no Dolly, ¿no? Dolly, ¿no? La ovejita Dolly, ¿no? Que sale de la oveja, en este caso finlandesa, y con la oveja, ¿no? Escocesa, ¿no? De los dos. Y es un proceso que más adelante vamos a explicar en qué consiste la clonación. Luego la biotecnología forense, ¿no? Bueno, se habla de la utilización de las huellas genéticas. Ya, bueno, viene a ser un conjunto de métodos para la detección del patrón genético único de un organismo. Por ejemplo, si alguien muere o se ha encontrado ya restos de los dinosaurios hace muchos años atrás, ¿qué se hace? ¿Cómo se identificaría? ¿Cuál era la... Los fósiles, profe. Perdón. Restos fósiles. Claro, de igual manera también, pero los restos fósiles, no, claro, huesos, pero no. Cuando hablamos de huesos, se está hablando de restos fósiles, pero no, restos fósiles, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar, no?
cómo era su Por sus estructura, gen- la calidad de proteína, ¿no? O sea, todo eso, para por eso, su ADN, profesor. sí, en el ADN, pero no, en el ADN tienen que llegar a la esencia. Entonces, para eso sirve, ¿no? La biotecnología. Eso ya con ciertas técnicas, ya con no con el PCR, o sea, reacción en cadena de la polimerasa, cuando uno puede encontrar un pequeñito de ADN, puede ampliar sin alterar, ¿no? La información genética, ¿no? Esa es la capacidad que tiene. Muy bien, la biorreacción de igual manera para procesar y degradar varias sustancias naturales, ¿no? Y artificiales, en concreto aquellas que contribuyen a la contaminación del medio ambiente, ¿no? Entonces, con este uso de la biotecnología, han diseñado bacterias para que puedan, ¿no? Desintegrar la estructura de un metal pesado que contaminan desde luego. Otro, la biotecnología acuática, ¿no? Mayormente en la acuicultura, por ejemplo, hay crías, hasta los paiches, en nuestro caso, en nuestro país, por ejemplo, el paiche es un pez grande de agua dulce, ¿no? La trucha. La trucha también, ¿no? La trucha, pero no estamos hablando de la trucha natural, estamos hablando de trucha transgénica. Ya estamos hablando del paiche transgénico. Por ejemplo, la trucha transgénica, ya han hecho ensayos de esto, ¿no? Han sacado genes ¿no? de la rata, genes ¿no? En este caso de la rana, y han llevado genes de la trucha. ¿Cómo ha salido? Bueno, una trucha transgénica que podría soportar aguas contaminadas, ¿no? Aguas Guácala, contaminadas. profesor asqueroso, ¿no? Entonces, a ese nivel, claro, para nosotros es asqueroso, pero a nivel de los genes, pues no son manipulaciones de los seres vivos que hacen. Muy bien, otro, biotecnología médica. La biotecnología médica también de igual manera para elaborar, para ensamblar. Ya no estábamos hablando de un medicamento a nivel de las moléculas que, bueno, te venden en la farmacia, bueno, y ese medicamento sirve para todos, ¿no? En forma general, ¿no? Ese mismo medicamento te puede recetar el médico para un mal, para otro mal, pero cuando uno habla ya de la biotecnología médica, ya ¿no? Han identificado la causa de la enfermedad y en base a eso están diseñando el medicamento específicamente para esa persona, ¿no? De un mal, por ejemplo, si uno tiene diabetes, entonces eso es el gran aporte de la biotecnología, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Referentes. Y a la vez también, ¿no? Con la biotecnología médica se habla bastante de las células madre. ¿Y qué son las células madre? Son las células que en un proceso de la mórula hasta la gástrula, perdón, hasta la blástula, tiene la capacidad de dar origen ¿no? a cualquier parte de la célula. Y justamente por eso es lo que nosotros venimos, ¿no? Gracias a este tipo de célula que hay, las células madres. Mesenquimáticas se llaman, ¿no? Esas células mesenquimáticas ya más tarde va a dar pues origen al sistema óseo, al sistema circular, a los tejidos, va a dar a todos los órganos más tarde, ¿no? Por un conjunto de células, ¿no? Entonces, esas células pues justamente les sirve para la biotecnología, para el uso de la biotecnología médica a través del uso de las células madre. Y probablemente más tarde va a haber bancos, ¿no? Bancos de órganos que podrían desarrollar un órgano llamado corazón, un órgano llamado riñón, pulmón, para reemplazar de repente a una persona que necesita, ¿no? De estos órganos. Entonces, así anda la biotecnología en procesos de desarrollo. Y de esto tampoco no se salva el SARS-CoV-2. Probablemente es producto de la manipulación genética. Hay teorías, pero esos que nos dicen que, bueno, es un virus, el SARS-CoV-2, que ha desarrollado en pangolín, en murciélago. Son teorías, ¿no? Pero en sí la esencia no se sabe. Pero lo más probable, y sabemos en China está pues ya ¿no? Los laboratorios de primer nivel, ya de alta peligrosidad, ¿no? En cuanto a la biotecnología, ¿no? Y por ahí podría escaparse como el caso del VIH, ¿no? COVID-19. Claro, por ejemplo, de ahí, por el caso del VIH, por ejemplo, son teorías, ¿no?
El Y SIDA, esas profe. teorías que ustedes hayan leído no proviene de la promiscuidad del hombre con algunos simios, contacto sexual, por ahí se ha contagiado el hombre. Son teorías, Profe, todos pero los a la virus son larga creados por la el hombre, teoría, ¿no? claro, la teoría que se más se acerca es que son armas biológicas, producto de la manipulación, no de la información genética, ¿no? Bueno, esto también es parte, jóvenes, la biotecnología multidisciplinaria. Bueno, eso ya hemos mencionado, ¿no? Que se apoya la biotecnología en la bioinformática. Por ejemplo, cuando hablamos de la bioinformática, los, la información genética ¿no? de los cromosomas, tanto de los virus, bacterias que usa la biotecnología, incluido del hombre que ha rastreado los genomas, ya está almacenado, ¿no? Porque es una información. Si nosotros tendríamos así físicamente como libro, estaríamos hablando de una biblioteca. Ya es un ambiente físico donde hay muchos libros, ¿no? Eso van a ver en algunos libros de información. Por ejemplo, los informes que han dado así en físico, pues cromosoma uno, bueno, un estante, dos, hasta dos, tres estantes llenos de información en hojas, ¿no? Pero cuando uno utiliza ya los medios informáticos, ya no se necesita eso, sino ya la información pues ya está establecido ya en el uso de medios informáticos, ¿no? Igual manera de medicina, en farmacología, en la fisiología, en la bioquímica, la agronomía, ecología, ya la física, la química, la biología molecular, la ingeniería de proteínas, ¿no? La genética, la ingeniería genética o la ingeniería de proteínas, ¿no? Entonces, todo es parte de la biotecnología. De esta ciencia se vale la biotecnología para estudiar. Cuando hablamos, por ejemplo, de ecología, pues para contrarrestar la contaminación ambiental, ¿no? Ya entonces, no, así anda la biotecnología. Bueno, avancemos porque el tiempo nos puede ganar. Biotecnología tradicional. Entonces, la biotecnología, vamos a separar y los estudios los separan en una biotecnología tradicional y una biotecnología moderna. Esos son dos campos. Ninguno de ellos es aislado, ¿no? Sino se concatenan porque la biotecnología, pues, es la biotecnología que el ser humano haya desarrollado hace muchos años atrás, aproximadamente 6.000 años antes de nuestra era, se ha elaborado la cerveza por primera vez. Ya los babilonios consiguieron que elaborar la cerveza. Cuando decimos cerveza, no se refiere al uso de la cerveza, sino tal como es, sino a la fermentación, ¿no? A la fermentación, a la fermentación. Si uno, por ejemplo, esta biotecnología no ha pasado de moda. Por ejemplo, si uno va al mercado, cómprate una chicha de maní, chicha de jora, a ver, y bueno, a ver, consúmete una chicha de maní o jora, y ha pasado varios días ya que está fermentado. Cuando consumes, bueno, te vas a embriagar porque tiene etanol. Entonces, ese principio es lo que no se pierde hasta ahora. Y a través de ¿no? En este caso, del uso, a través ¿no? de otros productos que han utilizado la levadura de cerveza u otro mecanismo de fermentación, se ha empezado a utilizar, pues, a producir, en este caso, etanol, ¿no? Y uno de esos es el ejemplo de la elaboración de la cerveza, ¿no? Pues ahí están viendo, ¿no? Como el queso, la fermentación de la cerveza, la utilización o la elaboración del yogur en forma natural, ¿no? Con la presencia de lactobacilos, ¿no? Lactobacilos que alteran la composición y se utiliza, pues, ¿no? Y en este caso se obtiene el yogur, ¿no? Entonces son ejemplos. Por ejemplo, el queso también, su historia de elaboración del queso del quesillo es muy interesante, ¿no? Es fascinante, ¿no? Bueno, los egipcios aprendieron a utilizar la levadura para fabricar el pan. Entonces, la fabricación del pan también es una biotecnología no tradicional, pero El pan viene de egipcio, antigua, dice. ¿no? Que todavía se viene utilizando hasta ahora, ¿no? ¿Y cuál es? Pues ese ejemplo con la harina, con la levadura del pan y la levadura que son células unicelulares que están en reino fungi. Entonces, eso, ¿qué cosa? Aprovechan, ¿no? En este caso, la levadura aprovecha del medio del almidón. ¿Para qué? Para obtener el ATP. O sea, así esos seres vivos van a obtener la energía de su medio.
Entonces, en ese proceso, pues lo va a transformar. ¿Qué cosa? A eso se llama fermentación. Fermentación. Entonces, ¿qué tipo de fermentación es? ¿Láctica o fermentación alcohólica? Es fermentación alcohólica, porque al final en la masa, con la presencia de levadura, todo eso se va a generar, ¿qué cosa? Se va a generar etanol, ya más dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es un gas y por lo tanto el pan, la masa va a hinchar porque va a estar presente gran cantidad de estos gases del dióxido de carbono. Entonces, aparentemente aumenta de volumen, pero cuando ya entra al horno la masa del pan, entonces el alcohol, ya ustedes saben, más o menos a 60 grados, punto de ebullición, se evapora y queda el pan, ¿no? Entonces ya nos vende el panadero pan. Bueno, ese hecho es lo que ¿no? Ha iniciado los egipcios, ¿no? La elaboración del pan, entonces. Ahora, más tarde, en el siglo XIX, Luis Pasteur, que es el padre de la microbiología, ya aporta con la pasteurización de la leche. La pasteurización de la leche, ¿para qué? Para que la leche, automáticamente cuando uno extrae la leche de la glándula mamaria de la vaca, pasa un tiempito, entran los microorganismos que están en medio, o de repente entra una levadura o entra un hongos, lo altera la leche y eso probablemente ha pasado a muchos en casa, en cocina, compro leches. Si no hierves a una cierta temperatura, la leche se va a desnaturalizar. Entonces, ¿para qué? Hay que decir, mamá rápidamente dice, no, hay que hacer hervir la leche, un hervorcito nada más, y listo, para la tarde o para la mañana o para el día siguiente se guarda. Entonces, es el ejemplo típico que hizo, pues, ¿no? Con la pasteurización de la leche. Pues ahora se habla de instrumentos que sirven para desarrollar, no la pasteurización, ¿no? Entonces, ese es el gran aporte de Luis Pasteur, ¿no? Otro en 1897, el descubrimiento de las enzimas también, ¿no? Entonces, las enzimas que son proteínas que aceleran la reacción biológica. ¿Quién descubre? Buchner. Demostró que no se necesitan, no, que no se necesitan las células de levadura ya completas para fabricar algo, sino enzimas. O sea, no necesariamente con levaduras podrías fermentar, ¿no? Sino también con enzimas se puede fermentar. ¿Ya? Entonces, ese es otro gran aporte que ha dado Buchner. Bueno, más tarde, en 1928, ¿no? Alexander Fleming ya descubre un tipo de, ¿no? Hongos, la penicilina. Se obtiene la penicilina, ¿no? De un tipo de hongos. Del hongos que se llama Penicillium noctatum. Que ahora, ¿para qué sirve ello? ¿No? ¿Qué cosas, para qué servirá? Dirán, es un antibiótico. La penicilina, por ejemplo, cualquier infección, te van a suministrar penicilina, que es antibiótico. Y es un antibiótico que es antibacterial, ¿no? Un antibiótico, o sea, un antibiótico elimina a las células malignas, en este caso que harían daño, mayormente son las bacterias, ¿no? Muy bien, entonces eso sería referente a no el gran aporte de Alexander Fleming con el descubrimiento. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasaría si con la penicilina, ya que se va a elaborar, ¿no? Este antibiótico se va a elaborar, pero el ser humano a nivel mundial necesita mucha cantidad de penicilina. El único para elaborar a escala industrial es con el apoyo de la biotecnología moderna, ¿no? O sea, ya no se puede utilizar así a escala natural porque sería poquísima la cantidad, sino más el uso de la biotecnología moderna. Entonces, para eso, ¿qué cosas han hecho? Han manipulado a nivel de sus genes ya en los diferentes seres vivos. ¿Ya? Entonces, ese es el gran aporte de la biotecnología moderna, pero inicia con la biotecnología tradicional o clásica, como otros lo llaman. Bueno, en 1953 el ADN, el código de la vida, ¿no? Que ha sido estructurado, secuenciado y por lo tanto, pues todos los seres vivos no tienen el ADN. Los científicos Rosalind Franklin y Wilkin, James Watson y Cribb, bueno, han aportado con su conocimiento al desarrollo del ADN, ¿no? Estudiaron el ácido desoxirribonucleico. Muy bien. Biotecnología moderna. ¿Ya? Entonces, ahí entramos a la biotecnología moderna. Década de los 70, o sea, de 1970, se desarrolla la ingeniería genética,
los científicos utilizan técnicas de ingeniería genética ya para trasladar los genes de un tipo de célula a otro para producir insulina humana. Sabemos que la insulina es es una proteína, ¿no? Es una proteína que sintetiza las células de Langerhans, ya de Langerhans de las páncreas, ¿no? Tipo beta, ¿no? Ya entonces, fíjense, si muchas personas en el mundo necesitan de la insulina, padecen de la diabetes, ¿qué se haría? Ya, accidentalmente, de repente una persona muere por ahí, los páncreas va a ir y se podría obtener una mínima cantidad de insulina, no sería suficiente, sino con la biotecnología, como les digo, ¿no? Se elabora a escala industrial la insulina para suministrar, ¿no?, a las personas que de alguna manera para contrarrestar, ¿no?, este mal llamado de la diabetes mellitus. Entonces, ahí otra importancia de la biotecnología moderna. El ADN de las células humanas no se insertan en microorganismos, ¿no? En microorganismos. Nuestro ADN se inserta, se puede enlazar, se puede acomodar en el ADN de otros microorganismos, tanto en plantas, en animales. Otro, el conocimiento de las bases moleculares de la vida permitió la manipulación del genoma para saltar las barreras entre especies. ¿Quién pensaba antes que se desarrollara la biotecnología moderna, ya en este caso manipular los genes, cruzar los genes, llevar de un ser a otro ser vivo? Eso a escala natural es imposible, ¿no? En la reproducción no pueden aparearse, por ejemplo, un cuy con un conejo. Eso es imposible, ¿no? Tienen que ser de la misma especie a través de la reproducción sexual, ¿no? Pero con la manipulación de los genes sí se puede, ¿no? Esa es la gran ventaja. Otro, el reconocimiento de la secuencia de los ácidos nucleicos en el ADN y el conjunto de las proteínas en el organismo busca aplicarse en la salud humana como en la medicina personalizada basada en el genoma o proteómica. Eso que les decía antes, ya en este caso la medicina personalizada, basada en la genómica, manejo de los genes, y la proteína, y el tipo de proteína. Y se habla, por ejemplo, del ADN recombinante, se elabora proteína recombinante. O sea, cuando digo ADN recombinante, viene de un ADN de un ser vivo diferente, el ADN de otro ser vivo diferente. Se lo recombina y de ese ADN se elabora proteína recombinante. Entonces, más o menos esa es la idea para que tengan. Otro, estos avances desecharon en la técnica de clonación. Desembocaron en la técnica de clonación, desde luego, y el ADN recombinante que permitieron a los científicos un mejor conocimiento de las funciones celulares. Antes se hablaba de la clonación, ¿no? De la clonación era una cosa, de repente, algo nunca visto, la clonación, pero ahora la clonación ya no. En la clonación en las plantas, en forma natural se ha dado hace mucho tiempo, sino el asunto no se ha dado en los animales, más que ya a partir de 1990 para arriba empezaron a desarrollar y bueno, y lograron, bueno, obtener la clonación en la oveja Dolly. Bien, entonces por otra parte tenemos la biotecnología moderna. La biotecnología moderna se utiliza los seres vivos para obtener productos útiles al ser humano. ¿Cómo qué? Como alimentos, medicamentos, bebidas. No hay modificación de genes. Con la biotecnología, con la ingeniería genética, ya, animales y plantas ya se obtienen ya producto de la alteración de la manipulación. Por lo tanto, son transgénicos. Se habla de animales transgénicos, plantas transgénicas. Entonces, aquí sí hay modificación de los genes. Ya, entonces, eso sería entonces el campo de la biotecnología moderna, fundamentalmente. Ya, listo. Entonces, ese es el cuadrito que nos dice. Ahora,
Aquí está la razón. ¿Qué cosa se utiliza? ¿Qué utiliza la biotecnología moderna? ¿Qué utiliza? Miren, esto es fundamental. Utiliza virus o bacteriófago lambda. Esta es la estructura de un virus o bacteriófago lambda. Tiene cabeza, cuello, cola, tiene vaina. En sí, este virus es conocido, ¿no? Esta estructura de un virus que en las siguientes clases vamos a hablar netamente de virus, es una estructura de un virus. Ya es un virus, no es un ser vivo, ya ustedes saben. Es asociación supramolecular que está en el nivel químico, ¿no? En el último nivel químico, ¿no? Asociación supramolecular. Por lo tanto, no son, pero en su estructura ya tienen el ADN. Tiene el ADN o ARN, nunca juntos. Esa es la gran ventaja. Ya, entonces, eso por su forma es un virus mixto. Es un virus mixto, bueno, tiene sus fibras de cola, tiene placa basal, tiene espículos, ¿no? Entonces, el material genético está aquí. Entonces, este virus, el material genético, el ADN, va a llevar a la célula, va a infectar a la célula, ¿no? Y por lo tanto va a descargar, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama bacteriófago? Este virus va a hacer daño a la bacteria, fundamentalmente a la bacteria de Escherichia coli, o más conocido E. coli. Entonces, primer estructura que utiliza es el virus o bacteriófago, luego a la célula procariota, específicamente el Escherichia coli. Luego utiliza la biotecnología moderna, la levadura, pero no toda la levadura, sino la levadura que se llama Saccharomyces cerevisiae. Entonces, eso es. ¿Por qué ahora? ¿Por qué utiliza Escherichia coli y por qué utiliza Saccharomyces cerevisiae? Porque el E. coli como bacteria tiene una estructura fundamental que se denomina plasmidio. Y a la vez también Saccharomyces cerevisiae es una célula, ya esta levadura ya está constituida de célula ya eucariota, pero tiene plasmidio. Entonces se han dado cuenta con ¿no? los estudios de la biotecnología moderna, como este amiguito el bacteriófago infecta, traslada y lo inserta a su plasmidio o al ADN de esta bacteria, y a la vez esta E. coli o este virus también puede infectar, puede hacer daño, pero a nivel ya en este caso no de la levadura, y puede insertar el ADN dentro del ADN de la levadura o en el plasmidio de la levadura. Entonces se puede trasladar luego alterado, ¿no? Porque si hay una mezcla del ADN del bacteriófago con la ADN de la bacteria E. coli, esa mezcla ¿no? ya no va a ser igual y ya va a llevar otra información diferente al ¿no? del virus, diferente a la de la bacteria o diferente a la de la levadura. Entonces, esa es la razón. Ya entonces, por eso en la biotecnología moderna utilizan estos tres. Ya, entonces, este no es un ser vivo, es acción supramolecular, es una célula procariota, es una célula eucariota, pero tiene su nombre. Ya, entonces, eso sería referente. Pero Escherichia coli, bueno, es enterobacteria, es Bacillus gram negativo, no se colorea a la coloración gram, por eso se llama negativo. Ya es anaeróbico facultativo, esas son sus características de esta bacteria. Son móviles, encapsulado, ya, y algunos rasgos que tienen, ¿no? Tiene flagelo, tiene pared celular que está constituido de peptidoglucano, tiene membrana celular. El único que las bacterias tienen son los ribosomas. No tienen organelos, tampoco citoesqueleto tienen, solo ribosomas. Y su ADN. Ya, entonces, luego, bueno, la levadura, como ustedes están viendo ahí, esto ya es una estructura no que de Saccharomyces cerevisiae específicamente es el plasmidio, la estructura del plasmidio. Muy bien. Entonces, con estos aportes vamos a pasar. La biotecnología moderna, ya utilización de seres vivos para obtener productos útiles al ser humano,
Ya, bueno, la producción de alimentos y bebidas, obtención de medicamentos. La ingeniería genética, ¿qué viene a ser? Que utiliza como una técnica, ¿no? Como una técnica. La biotecnología es un conjunto de técnicas nacidas de la biología molecular que permite manipular el genoma de un ser vivo. La ingeniería, a través de la, ¿no? De la ingeniería genética es lo que se va a manipular, ¿qué cosa? El genoma, ¿no? El genoma de un ser vivo. Si se manipula de, bueno, de los genes de los organismos, se llaman organismos transgénicos. Ya, y hay en el mundo, pues ahora en estos momentos hay organismos mundiales, ya bueno, de que invierten fuentes, ingresos, ¿no? Para la investigación en términos de organismos manipulados, organismos transgénicos, ¿no? Ejemplo, un ejemplito de esta empresa es el Monsanto, la norteamericana, ¿no? Que invierte millones y millones para cuestiones de una investigación a nivel de organismos transgénicos. Como también, ¿no? Se hace a través de la ingeniería genética, la clonación, el mapas genéticos, el mapeo genético de los seres vivos. Muchos seres vivos ya han sido mapeados, ¿no? Como si estamos hablando de bacteria E. coli, de Saccharomyces cerevisiae, el virus, y ya sus códigos genéticos ya han sido mapeados, y hay una mapa, y hay una información precisa, ¿no? De sus genes que tienen estos seres vivos. Bien, seguimos. Ahí tenemos ya a la relación ya en cadena de la polimerasa. Perdón, a la reacción en cadena de polimerasa llamado el PCR, que es una de las, ¿no? Una técnicas que permite duplicar un número ilimitado de veces un fragmento de ADN. Ya mediante esta técnica pueden generarse millones de moléculas idénticas a partir de una molécula de ADN y además, ¿no? En un corto tiempo. Con esto es lo que hacen en las diferentes ya momentos, por ejemplo, en la medicina forense, o quieren de repente identificar a una persona que ha entrado a asaltar a un banco. Entonces, una muestrita pequeñita los pueden identificar. Entonces, la aplicación ya es en la ampliación del ADN de los mamuts, momias, fósiles, el ADN obtenido, ¿no? De escenas del crimen, medicina forense, el ADN de células embrionarias, también diagnóstico prenatal de trastornos genéticos, el ADN de genes virales en células infectadas por virus difíciles de detectar como el VIH. Ya entonces ya es una técnica que ha utilizado o que apoya bastante en el desarrollo de la biotecnología. Entonces, ahora en este gráfico, ¿cómo se entiende, ¿no? La reacción en cadena de la polímeras como técnica que permite ya, en este caso, ya duplicar, aumentar, y paso por pasito, ¿no? Cuando se habla de desnaturalización, fíjense, no solamente las proteínas se puede desnaturalizar, sino también bajo ciertas condiciones, ya de temperatura fundamentalmente, se puede desnaturalizar el ADN. Es decir, el ADN, como ustedes están viendo acá, esta estructura se puede romper los enlaces puentes de hidrógeno. Entonces se va a desenrollar, ¿no? Se va a desenrollar, ¿ve? Y solamente se va, aquí está paulatinamente, ¿no? Aquí están juntos, semijuntos, aquí ya están separados. Y aquí una parte, una estructura de esto de repente es de interés. Solo esto se puede o de repente cortar o obtener. Ahora, se puede traer de otro ser vivo, como está aquí, ¿no? Ya, hibridación. ¿Qué cosa es hibridación? Mezclar, pero no. Mezclar dos cosas diferentes. O sea, dos, no, en este caso el ADN de un segmento de otro ser vivo con el ADN, un solo segmento de otro ser vivo o de una cadena de un ser vivo. Ya se puede ensamblar, se puede juntar. Eso es hibridación, pero ya lo hacen más o menos a una temperatura de 35 a 65 grados Celsius, ¿no?
y luego la elongación de la cadena, ya incorporación de nucleótidos complementarios ya al 72 grados Celsius. Elongación es aumentar de tamaño, ¿no? Prolongar, pero, claro, desde luego, sin alterar la información. Y luego la conservación y el mantenimiento que lo hace. Producto de eso, bueno, ya para los que siguen de repente el análisis, la investigación, o la obtención de alguna información, lo van a conservar, ¿no? Va a haber una conservación y mantenimiento de 4 a 15 grados Celsius. Ya, entonces, eso es lo que significa. Todo lo que hemos dicho está acá en la parte, ¿no? En la parte inferior. Ya, entonces, eso es, ¿no? De gran interés. ¿No? Esta técnica llamada reacción en cadena de la polimerasa. PCR, eso no se olviden. Ya. Muy bien, aquí tenemos aplicación, ya la aplicación de la reacción en cadena de la polímeras. Miren, ¿en qué aplican? ¿Cuál es su aplicación? ¿No? Ampliación del ADN. Como hemos dicho, no se puede ampliar de tan pequeñito, se puede ampliar, ¿no? La estructura del ADN. Luego, el análisis forense del ADN que hemos mencionado, el análisis forense. Otro, prueba de paternidad y determinación de relaciones familiares también. Prueba de paternidad también, ¿eh? Otro, identificación de restos humanos, ¿no? Identificación de soldados y de restos ¿no? En zonas catastróficas, como en las Torres Gemelas que ha pasado. No han podido identificar a quién corresponde, entonces se puede utilizar esta técnica para esos casos. Otro, pruebas diagnósticas para los patógenos causantes de enfermedades, ¿no? Pruebas de tejido humano, muestras de tejido en caso de bacterias y virus, y pruebas ¿no? en muestras de alimentos, entre otros. Otro de ¿no? de las aplicaciones ¿no? de esta técnica de reacción de la cadena polímera es el estudio de la expresión génica. La expresión, ¿no? Expresión génica. Y por último, bueno, el penúltimo, la clonación del ADN. Y último, las pruebas genéticas humanas y diagnóstico de enfermedades también. Diagnóstico de enfermedades. Entonces, es de gran importancia esta técnica. Muy bien. Bueno, esto ya es la preocupación de muchos, ¿no? De repente es el análisis de un examen de ADN de paternidad. De acuerdo a lo que están viendo, esta muestra es, ya representa ¿qué? Representa a un análisis de paternidad. De acuerdo a estos rasgos, ya bueno, sabemos que cada persona tenemos dos alelos, ¿no? Tanto el padre, el hijo y la madre, ¿no? Tenemos dos alelos. De acuerdo a esto, por ejemplo... Profe, y si saliera otro, por ejemplo, en 17 saldría 20, ¿qué pasaría ahí? Aquí está la respuesta. No coincide. Claro, no coincide. Es de Ya, otro, dice. entonces, si no coincide, no es el padre, ¿no? Y esto ahora, en nuestro caso, mira, esa es parte de la reacción en cadena de la polimerasa, no es que he traído porque me dio la gana, no. Miren, este caso ya en los últimos tiempos, esta prueba ya no cuesta mucho, ¿no? Un promedio de 600 a 1000 están. Profe, ¿estás 600 lucas nomás? Sí, lo hacen. Me consigo 600 en Muestra, ADN. puedes enviarlo muestra y más o menos en 15 días, más o menos promedio, te envían los resultados. Mira, ¿cómo es esto? Ya, profe. Miren, ¿cómo se entiende esto? Miren, como hay alelos tanto del padre, o sea, debe haber una coincidencia de los alelos. Si analizamos este alelo, a ver, ¿a cuál de los corresponde? ¿No es el padre, es prueba inconclusa, o el mutación, o es el padre, de acuerdo a este rasgo? ¿Qué sospechan? Profe, una pregunta, ¿qué significa 15, 16, 17, 18? Ya, 15, mira, de 1 hasta 18 está enumerado, ¿sí o no? Sí, profe. Claro, entonces, mira, si solo 15 coinciden y 3 no, no es el padre. Ah, ya. Si 16 coinciden, ya 2 no, prueba inconclusa. Puede ser del hermano, dice. Claro, 17 coinciden,
ya, y uno no, mutación. Solo uno. Mutación, Claro, profe. eso es, puede ser de su hermano. Es lo que dicen, ya hay alguien. Es que ustedes también vean, es muy Puede ser algún interesante. familiar. Claro, en caso del varón, no, no en la madre, podría Sí, estar Del con su varón, hermano. sino ¿no? del mujer, sí, profe. De la Claro, madre. claro, eso es lo que quiere decir esto. Ya, miren, este dato, ¿a cuál de estos cuatro pertenece? Miren, ¿cuántos El coinciden? A ver, vamos a ver. 18, profe. A ver, 17, 17, 9, 9, 10, 10, 8, 8, 17, 17, 20, 20, 16, 16, 17, 17, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 14, 14, 22, 22, 13, 13, 25, 25, 11, 11, 16, 16, 29, 29. Los 18 coinciden. Por lo tanto, el padre de este pequeño es esta persona. Ahora falta la madre, dice. La Profe, madre, pero la madre ya mayormente es el, indudable. mayormente el ADN se hace a los padres, ¿no? Entonces, eso es la más o menos para que tengan una idea. En algunas informaciones se da por colorear. Si de la misma altura que se colorea, entonces corresponde. Pero todo esto es una técnica más, visual, más Más entendible, complicado, profe. más completo, ¿no? Para darnos cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso Claro, sería. profe. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Ya, bueno, secuenciación del ADN. La secuenciación de ADN. La secuenciación del ADN es otra técnica, ya de laboratorio utilizada para determinar la secuencia exacta de las bases nitrogenadas, ¿no? Adenina, citina, no, citosina, guanina, timina, en una molécula de ADN. Para eso sirve, ¿no? La secuenciación, o sea, debe haber una secuencia no adecuada, pertinente. La secuencia de bases de ADN lleva la información. ¿Ve? La secuencia de bases, o sea, la adenina, guanina, citosina, guanina, timina, estas bases son los que llevan la información, ¿no? Que una célula necesita para ensamblar, ¿qué cosa? Proteína y moléculas de ARN. Ya, entonces, esos son el ácido fosfórico, ya en este caso la desoxirribosa. Ellos no llevan información, sino son parte. Lo que lleva la información son las bases nitrogenadas. Ya, entonces, si hay una alteración en ella, de hecho estamos hablando de una anomalía, ya anomalía genética. Ya, anomalía genética. Muy bien, la información de la secuencia del ADN es importante ya para los científicos ¿no? que investigan las funciones de los genes. Es otro de los aspectos fundamentales. La tecnología de secuenciación del ADN se hizo más rápido o más rápida y menos costosa como resultado del proyecto Genoma Humano. Ahora aquí otro dato. Secuenciar completamente el virus del COVID-19 o SARS-CoV-2 es vital para comprender mejor esta enfermedad y poder buscar soluciones. Como el SARS-CoV-2 está construido de ARN, también han hecho su secuenciación. Gracias a ello es lo que han diseñado la variedad de vacunas. ¿No? Ya, la variedad de vacunas, ¿no? Entonces, para eso ha servido esto. Entonces, si no hubiera habido esto, probablemente este SARS-CoV-2, este virus, ya hubiera permanecido más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente muchas enfermedades ocasionadas por virus han durado años, ¿no? Pero bueno, por este gran aporte de la biotecnología es lo que ha Del logrado virus, en profe. corto tiempo, ¿no? La secuenciación en este caso, del SARS-CoV-2. Que esto lo vamos a hablar un poco más en el tema del virus, ¿no? Cómo es que se inserta de las proteínas del SARS-CoV-2, ya hay el proteína S, ya hay a la membrana de Es la por célula. todo nuestro cuerpo nos ataca, profe. Claro, todo, porque tenemos proteína, hay un tipo de proteína que tiene nuestra membrana celular. Entonces, ¿qué pasaría si Claro, profe, bloquearíamos, porque sacaríamos esa proteína, ¿no? De la membrana de la célula? Sería otra cosa, ¿no? Es muy interesante, pero bueno, eso lo dejamos para el tema de virus, ¿ya?
Entonces, eso es la secuenciación Ya. del ADN obtenida en una máquina de secuenciación automática. No automática. ¿Para qué? Para encontrar qué cosa. Alguna información errática dentro del ADN. O sea, en los genes, ¿no? Para eso es una secuenciación. Ya entonces, eso es también una de las técnicas fundamentales. Seguimos. Tecnología del ADN recombinante. Esto es la otra tecnología del ADN recombinante y otra es la enzima de restricción. Vamos primero por el ADN recombinante. Dice, el ADN recombinante consiste en fragmentar y aislar el ADN. Ya como ustedes están viendo, aquí mira, ve, se ha cortado. Esta es una tijera y otra tijera. Pero no hay tijera, pero no en biotecnología, sino hay enzimas. Ya, entonces, estas tijeritas vendrían enzimas de restricción. Son endonucleasas que cortan el ADN. Que cortan, ¿ve? O sea, el ADN, por ejemplo, esto es del vector, ya es selección de un vector de clonación. O sea, este vector lo puedo cortar esta partecita para traer un fragmentito de esto y ensamblarlo, ¿no? Insertarlo a este, ¿no? Entonces ya es un vector recombinante, o sea, recombinado. Por eso se llama la tecnología del ADN recombinante. O sea, traer un pedazo de ADN de otro ser vivo y traer el otro pedacito de ADN de otro ser vivo. Entonces se inserta. Ahora, no necesariamente del ADN, puede ser plasmidio o el ADN. Esto por su estructura es un plasmidio o plásmido, que más adelante vamos a ver qué cosa es un plásmido o plasmidio. Entonces, más o menos, y luego lo van a insertar a una bacteria, ¿ve? A una bacteria. Después dice, introducción del ADN de una célula huésped de bacteria. Ahí lo van a introducir y ahí lo van a desarrollar y se va a multiplicar bastante. Bastante. Entonces, en la biotecnología, como hay bacterias, ¿no? Que ha desarrollado ya en este caso el ADN recombinado, entonces pueden llevar nuevamente, pueden sacar, cortar y llevar a otro ser vivo. Ese es el camino. Ya entonces, por lo tanto, es unión de vectores. Luego, introducción a células, claro, tal como estamos viendo. Luego, la clonación se puede partir en varios, o sea, clonar, separar igual, sin alterar. La búsqueda del clon idóneo, análisis del ADN clonado, transferencia de time. Es una técnica esto, es una técnica. Es una técnica que a nivel del laboratorio ya lo desarrollan. La secuenciación y la reacción en cadena de la polimerasa. Aumenta, ¿no? Si es chiquitito pueden aumentar, ¿no? Esa técnica ¿no? de reacción de la polimerasa o PCR utilizan para aumentar de tamaño, ¿no? Sin alterar la información. Entonces, eso es lo que se hace. Bien, ahora, estas tijeritas que están viendo acá son los enzimas de restricción. Ya no son, o sea, para otro llaman en biotecnología, le dicen tijera biotecnológica. No es como estamos pensando que es una tijera físicamente para cortar, es análogo. Entonces, esta tijera se llama enzima de restricción. Son endonucleasas que cortan el ADN por una secuencia, siempre la misma, corta corta y conocida, dice, ¿no? En una zona conocida, diferenciada, identificada. Las secuencias de corte son ya palindrómicas. El corte puede ser liso o escalonado. Hay dos tipos de corte, liso o romo o escalonado. Extremo tiene, si es escalonado como una grada, ya como están viendo acá, ¿eh? Como están viendo acá. Eso se llama escalonado cuando es liso o romo, cuando se corta así, verticalmente se corta. Pero si ustedes se preguntan, ¿qué se corta? No es que como están viendo, físicamente ahí está el ADN y lo corto, no. Esta enzima de restricción lo que va a desintegrar es el enlace ya en este fosfodiéster. Porque en la estructura de la, aquí está, ve, esto acá, esto es un corte romo, perdón, escalonado, corte escalonado. Entonces, pero aquí ya aquí entre los
nucleótidos que lo constituyen, el ADN, ¿qué cosa está presente? En el enlace fosfodiéster. Y como las bases nitrogenadas, la adenina con la timina, la citosina con la guanina, la citosina con la guanina, la timina y la adenina se están enlazados también, son puentes de hidrógeno. Entonces, esta enzima que va a cortar, enlace fosfodiéster y los puentes de hidrógeno. ¿Ve? Entonces, así hay que entender, no es que físicamente yo voy a cortar como un papel, no. Si no se corta aquí, no se desliga, en otras palabras, el enlace fosfodiéster y el puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a separar. ¿Para qué? Para cortar un pedacito. Entonces, en eso consiste. El ADN, luego, si has cortado, ¿cómo vas a pegarlo? ¿Cómo vas a pegar a otro ADN? ¿Cómo? ¿Con qué? Con el ADN ligasa. ¿Qué cosa es este ADN ligasa? Es otra enzima. Ya, entonces ADN ligasa son fragmentos de distintos ADNs cortados en la misma enzima. Ya con la misma enzima se podría unir ya con este pegamento. O en otras palabras, el pegamento biotecnológico o la goma biotecnológica es el ADN ligasa. ¿Qué cosa implica eso? Implica nuevamente restablecer enlace fosfodiéster y los puentes de hidrógeno. Eso indica ello. Ya entonces creo que está claro y con eso no van a tener problema. Ahí está un poquito más referente a la enzima de restricción. Ya ahí está, puede cortar. Al cortar, ¿qué va a pasar? Se va a separar. Pero esto varía de qué microorganismo se trata. ¿De qué microorganismo se trata? Mayormente también se utiliza, por ejemplo, en Haemolypus influenzae. Y mayormente en la biotecnología de lo que estamos hablando, utilizan Escherichia coli. Entonces la enzima es E. coli. Esta enzima E. coli le va a apoyar aquí. Y por lo tanto, esta enzima, enzima de restricción va a cortar esto, pero no. En esta parte de guanina, adenina, timina, guanina. Entonces, miren, entre guanina y adenina en los puentes de hidrógeno. Y para abajo. Entonces, aquí está, ve. Ahí está separado, cortado ya. Bueno, también en otro microorganismo también se puede cortar, pero ya varía. Pero en biotecnología mayormente utilizan Escherichia coli. Por eso les he traído esta estructura de E. coli, Escherichia coli. Es muy interesante, ¿no? De repente para algunos es un tema muy nuevo, ¿no? Pero ya lo que de lo que estamos trabajando en la CEPRE, ya son temas que siempre venimos trabajando. Bueno, ese es el análogo. Ya, el corte también puede ser el corte, ya, el romo. Ya no es escalonado como vertical, pero no se puede cortar. En todo caso, en el corte romo lo hace, corta el enlace fosfodiéster y el otro enlace fosfodiéster. No corta puentes de hidrógeno y se separa de esta forma. Ya, entonces eso varía de acuerdo a los microorganismos que se utilizan. Bueno, eso es ya parte de la ADN recombinante. ¿Cómo es el ADN recombinante? Ya creo que lo hemos tratado en el gráfico anterior que hemos visto, ¿no? El ADN recombinante. Cuando dos fragmentos de ADN cortados por la misma enzima de restricción vienen juntos, pueden unirse por emparejamiento de bases. O sea, si son diferentes, se puede juntar nuevamente, ¿no? Se puede unir de esa forma. Los fragmentos unidos normalmente formarán una molécula lineal o bien un circular. Puede ser lineal o puede ser... ¿Cuánto sería lineal en el ADN de la levadura, por decirlo? Ya, o de otro ser vivo, ¿no? Y cuando sería circular, puede ser de la bacteria su ADN o podría ser un plasmidio, ¿no? O plásmido. Ya, ¿cómo se encuentra ahí en el caso de un plasmidio? Sin embargo, también se pueden dar otras combinaciones de fragmentos. Entonces, en el gráfico, ahí tenemos.
ya enlace covalente de esqueletos de ADN con ADN ligasa. Ahí está, ¿no? El ADN plasmidobacteriano y el ADN humano ya están juntos, por lo tanto ya es un ADN recombinante. Como es del ADN con la participación de los ARNs, ya se ensamblan las proteínas a partir de aminoácidos. Entonces, del ADN recombinante surgen las proteínas recombinantes. Sumamente sencillo recordar. ADN recombinante origina o ya da información para ensamblar proteínas recombinantes también. Muy bien, entonces por último la enzima de ADN ligasa no se utiliza para unir los ejes de los dos fragmentos del ADN produciendo una molécula de ADN recombinante que contiene ADN humano y el plasmid. Es lo que hemos dicho, ¿no? Muy bien, eso sería la información que hemos demostrado. Bueno, bacteriófago. Ya los bacteriófagos son virus que infectan las bacterias. Ahí está el bacteriófago, ¿no? Que infectan. Incorporan material genético mediante el proceso de transducción. No es traducción, ¿eh? No hay que confundir con traducción. Transducción, que significa incorporar material genético mediante el proceso de transducción. Inserta, incorpora aquí este bacteriófago a una bacteria, incorpora el ADN. O podría ser ARN, ¿no? Pero en este caso, si es bacteriófago lambda, estamos hablando de ADN. Porque hay otros virus que tienen ARN, ¿no? Estamos hablando de un virus que tiene ADN, ¿no? Carga genética ADN. Al infectar a otra célula, bacteria, ya introduce el material del antiguo huésped. Y luego ya en virología, o cuando vamos a estudiar los virus, ya vamos a estudiar los ciclos, ¿no? Todos los ciclos que ocurren después de haber vertido, ¿no?, el material genético en una bacteria. El ciclo lítico y el ciclo lisogénico, ya eso ya tema de virus ya, jóvenes. Pero así es lo que infecta. Por esta razón se le llama a este virus bacteriófago. Ya. Plasmidio. Ahí está. Es una bacteria, ya tiene su ADN bacteriano, ADN. Ya, y por ejemplo, Escherichia coli tiene su ADN circular bacteriano, ya a la vez tiene su plasmidio. Y el plasmidio es circular, ¿no? Así como están viendo, ¿no? Y el plasmidio ya tiene su estructura, sitio de restricción. ¿Qué cosa significa eso? Estos son sus partecitos por donde se puede cortar. Sitios de restricción se corta con enzimas de restricción. Origen de replicación. Ya, entonces esto se multiplica. O sea, se pueden multiplicar en varios plasmidios. Gen resistencia a ampicilina. Marcador genético. Entonces, esta partecita es ya por esta partecita metilado, están metilado, ya es la resistencia a ciertos medicamentos, ¿no? Que la bacteria va a resistir. Porque en la bacteria no hay lisosomas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estos seres vivos han desarrollado el plasmidio? ¿Para qué? ¿Plasmido o plasmidio? Cualquiera es igual. Acá dice plasmido o plasmidio, cualquiera es igual. Es el mismo, ¿no? Entonces, son moléculas de ADN, ya, ¿qué cosas son plasmidio? Son moléculas de ADN bicatenario a doble cadena circular. Eso es su característica. Por lo tanto, llevan información genética, porque están constituidos de ADN. Se localizan en bacterias, ya tienen replicación independiente, o sea, replican, se multiplican, ya tienen genes propios resistentes a antibióticos que permiten seleccionar posteriormente, facilidad para la manipulación. Acá se la biotecnología a través de la ingeniería genética, ¿no? Se utiliza bastante el plasmidio, ¿no? Porque su manipulación es fácil. Ya punto de recorte específico para enzimas de restricción. Muy bien, eso es un plasmidio. Otra estructura presente es el cósmido. ¿Qué cosa es el cósmido? Es el plasmidio más segmento de ADN de bacteriófago. O sea, entonces el bacteriófago ya infectado al plasmidio se convierte en cósmido. Eso no se olvide. Cósmido es el segmento del ADN del bacteriófago o del virus lambda o fago, ya se une al plasmidio del
de la bacteria, Escherichia coli mayormente. Entonces se convierte en cósmico. Ya, son fragmentos de ADN que llevan un ADN no propio y la porción COS, ya fragmentos de fagos necesarios para empaquetar el material genético. Lleva varios genes de plásmidos, desde luego. Incorporan marcadores, resistencia a antibióticos, desde luego. Luego tienen varios sitios de restricción, digamos, o sea, de corte, ¿no? Permite transportar grandes cantidades de ADN. Son vectores híbridos. O sea, cuando dice vector, se puede trasladar a otro segmento de ADN o de plasmidio. Esos son vectores biológicos que llevan la información, ¿no? Ya, entonces son vectores también. Ya híbridos construidos por parte, híbridos desde luego, ¿no? Como están mezcla de ADN, un pedazo de ADN del plasmidio y el fragmento de ADN del bacteriófago. Entonces son híbridos, ¿no? Constituido por parte de cromosomas del fago, lambda y parte de un plasmidio bacteriano. Ese es el COS. Aplicación de la biotecnología. Ya, aplicación de la biotecnología. Se aplica en la medicina, en la agricultura, ganadería, medio ambiente. Medicina, diagnóstico de enfermedades, medicina forense, producción de medicamentos. Agricultura en las plantas resistentes, fábricas de medicamentos. Entonces, mira, ahí están los productos, un maíz transgénico. Ganadería, mejora el rendimiento, obtención de órganos. Por ejemplo, este es un chanchito, ¿no? Un chancho que probablemente puede servir para desarrollar un estómago o un riñón para un ser humano. Obtención de órganos. Y luego tranquilamente trasladar esos órganos al ser humano. Obtención de medicamentos también. En medio ambiente, bioremediación, ¿no? Usando virus, la lixiviación, disuelve metales, ¿no? De un medio acuoso a través de bacterias, ¿no? Entonces, por ejemplo, las bacterias que podrían liberar el cobre. Bueno, seleccionar, ¿no? De todo el medio que se comporta como contaminante, puede liberar, ¿no? Cobres para poder de repente diferenciar en ese medio no medio de agua, ¿no? En este caso. Nuevas disciplinas surgidas de la ingeniería genética. Esto también es fundamental, ¿no? Nuevos conceptos que surgen. Dice genómica, proteómica, farmacogenia. Genómica, estudio del genoma estructural y funcional. Genómica, todo lo que vendría a ser ya de la estructura del genoma, ¿no? Rama de la genética que ocupa el mapeo, secuenciación y análisis de funciones, ¿no? De genomas completos. Proteómica, estudio de las proteínas de un organismo expresado en un genoma. Es proteómica. Estudio de las proteínas de un organismo expresado no por un genoma. Ya eso a nivel de laboratorio, ¿no? Se podría ensamblar los tipos de proteínas. Farmacogenia, fabricación de medicamentos personalizados. No es que no vayamos a pensar que al igual que nos venden en las farmacias los medicamentos para toda persona en forma general, para cualquier, si dice, me está doliendo mi cabeza, te da un remedio, otro remedio, no. Aquí es personalizado, dirigido especialmente para una persona. Es una disciplina que estudia el efecto de la variabilidad genética, a partir de acá, de la variabilidad genética de un individuo en su respuesta a determinados fármacos. O sea, obtienen la información genética qué enfermedad produce. Entonces, para poder contrarrestar, ellos tienen que diseñar específicamente, ¿no? Un medicamento dado. Para esa persona, solo es válido para esa persona, que va dirigido específicamente. Para otra persona, no. Esa es la gran diferencia entre los medicamentos que venden, productos de los medicamentos, ¿no? Moléculas, con los ensamblados a nivel de la biotecnología. Clasificación según su ámbito de aplicación. Ya eso también es un término
Genérico, repito, o sea, biotecnología roja, blanca, biotecnología verde, biotecnología azul. Cuando me dice biotecnología roja, se aplica ya donde en casos de, ¿no? de las medicinas o en los procesos médicos. Ya antibióticos, vacunas, fármacos, diagnósticos moleculares, terapia génica y terapia genética. Biotecnología blanca, biotecnología netamente industrial. Por ejemplo, que se refiere a la obtención de microorganismos para generar un producto químico o el uso de enzimas como catalizadores o inhibidores enzimáticos industriales, ¿no? Entonces, otro, la biotecnología verde, aplicado netamente a procesos agrícolas, ¿no? Para obtener plantas transgénicas resistentes a plagas y enfermedades. La biotecnología azul, ya bueno, también se le conoce como biotecnología marina, ¿no? Para la acuicultura, obtención de fármacos, cosméticos, productos no alimentarios. Entonces, eso sería referente a la clasificación según su ámbito de aplicación, ¿no? De la biotecnología. Bueno, genómica. Proteoma, proteómica. Esos son términos que también van a tener cuidado. Genómica es el conjunto de genoma completo y de las interacciones entre los genes, ¿no? Que lo forman. Mientras la proteoma es el conjunto de proteínas de una célula, tejido o genoma completo. Y proteómica es el estudio sistemático de las proteínas codificadas por el genoma de un organismo. Aparentemente parecieran iguales, no son iguales, entre proteoma y proteómica. Ahí van a tener cuidado. Bueno, genómica sí, pero no conjunto de genoma, no completo. Eso creo que ya me has dicho. Bueno, ingeniería genética y medicina. Bueno, en la ingeniería genética, bueno, se utiliza para la obtención de productos farmacéuticos. ¿Cómo qué? Como insulina, hormonas de crecimiento, en la hormona de crecimiento el factor 8 de coagulación sanguínea. Eso se puede utilizar ya como obtención de productos farmacéuticos. El uso de la ingeniería genética. En la medicina forense, la huella genética, marcadores genéticos. En diagnóstico de enfermedades, clonación de genes, identificación ya o identificación en el enfermo. Claro, de enfermedades, desde luego. Identificación importadores, de igual manera. Y por último, terapia genética. Bueno, esta terapia genética se puede usar ex vivo, in vivo, in situ. Ya, entonces, ex vivo fuera del ser vivo, in vivo en los seres vivos, in situ en lugar de los hechos. Es el camino que está aquí. Ya, entonces eso es parte de la ingeniería genética y la medicina. Medio ambiente, bioremediación, biotecnología en medio ambiente, bioremediación, bioabsorción, lixiviación. Lo que hemos también mencionado, ¿no? Uso de bacterias modificadoras para degradar la materia orgánica como el petróleo. Bioabsorción, fijación de metales pesados en la superficie de las células para limpieza de suelos. En la lixiviación, obtención de metales a partir de minerales de baja ley. Ya, entonces eso sería referente a ese tema. Modificación de microorganismos. Bueno, la biotecnología del ADN recombinante en alimentos es la obtención de proteínas en microorganismos, entre ellos el hormona de crecimiento bovina y el quimosina bovina. La quimosina bovina se utiliza para poder elaborar, ¿no? En este caso, el queso. El crecimiento de las hormonas, ya bueno, en este caso es ya producto de la manipulación, mayormente no se obtienen de las glándulas mamarias de vacas que ha sido manipulado genéticamente y que contienen en este caso hormonas de crecimiento. Entonces la hormona de crecimiento bovina o llamado somatotropina recombinante, claro, hay hormona natural llamada somatotropina, pero aquí es recombinante. ¿Por qué? Porque corresponde a la biotecnología obtenida en Escherichia coli. Se administra a las vacas para aumentar su producción de leche un 15%. Hormona de crecimiento estimula la producción, ¿no? De la leche, multiplica la proteína, músculos y reduce la formación de grasas, ya en este caso,
Bueno, gracias que incomodarían a una persona, no más que tenga un cuerpo de atleta. La quimosina bovina recombinante aporta la biotecnología a la industria alimentaria, la quimosina ya componente del cuajo. En caso del cuajo es un aspecto muy interesante, ¿no? Porque la Claro. quimosina, ya bueno, en el cuajo la quimosina es una enzima, ¿no? Cuando el cuajo es el estómago de los animales pequeños, entonces cuando uno, bueno, quiere hacer el quesillo, ¿qué hace el cuajo de un animal pequeño? Lo introduce a la leche, entonces se obtiene, se espesa la leche y de ahí lo filtran el agua y por lo tanto se obtiene el quesillo, ¿no? Eso es una tecnología que hacían hace muchos años atrás. Bueno, entonces la quimosina, pues no necesariamente el cuajo de un animal se tiene para elaborar muchos quesos, no para el consumo de la humanidad, sino que a través de la biotecnología, ¿no? Se utiliza a nivel de laboratorio la quimosina para obtener, en este caso, ya para obtener el queso o el quesillo. Muy bien, entonces en eso consiste. Por último, para finalizar, algunos productos farmacéuticos concernientes en proteínas, la mayoría producida como proteínas recombinantes. Ya y ahí tenemos muchas proteínas, ¿no? Aplicación, eritropoyetinas, no tratamiento de la anemia, son producto de la biotecnología, ¿no? Interleucina 1, 2, 3, 4, el tratamiento de cáncer, sida, inmunodepresión causada por radiación o fármacos. Y así van a encontrar, ¿no? Y aquí lo más resaltante es la insulina, ¿no? La insulina, pero producto del ADN recombinante, tratamiento de la diabetes mellitus. El factor de crecimiento, ¿no? Similar a la insulina, tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Y así, ¿no? O en este caso, algunas vacunas también, ¿no? Recombinantes, desde luego, vacunas contra la hepatitis B, la malaria y algunos herpes. Bien, jóvenes, eso sería todo por ahora y vamos a desarrollar nuestra práctica ya para Nuestra finalizar, ya y algunos temas ya que concierne, bueno, todo esto está en base al prospecto de admisión, no estoy trayendo porque yo quise hacer eso, sino al prospecto de admisión dentro del, no de la biotecnología tal como está, ¿no? Entonces, y eso está elaborado de acuerdo aquí al prospecto, ¿no? Al prospecto. Bien, jóvenes, entonces voy a dejar de compartir para luego compartir la pizarra. Ya, muy bien, jóvenes, ahí tienen las preguntas, ya las preguntas de la semana 6 sobre biotecnología. Bien, dice la primera pregunta, jóvenes, vamos a acelerar. Ya, en la biotecnología tradicional han sacado provecho de los microorganismos y han utilizado la fermentación para obtener. ¿Cuál es la alternativa? Ahí sí tienen que participar. ¿Cuál es la El queso, alternativa? profe. Profesor, La E dicen por ahí, solo A, B, C, por ahí dicen la la E, B, el queso, la E, la profesor. la E. La la E, profe. Profe. La profe. La E, profe.
A ver, ¿qué dicen jóvenes? ¿Cuál es la alternativa? Profe. La E. Ya, miren, en la biotecnología tradicional han sacado provecho de los microorganismos y han utilizado la fermentación. ¿De qué cosas se utiliza en la fermentación? ¿Qué se obtiene de la fermentación? ¿Pan, yogur? Claro, son biotecnologías tradicionales también, ¿no? Pero me están hablando de la Alcohol. fermentación. Claro, pero ya bebidas alcohólicas, ¿sí? No, claro, bebidas alcohólicas de la fermentación, pero no las bebidas, pues solamente es la alternativa C, ¿verdad? La alternativa bebidas alcohólicas, la alternativa C. Ya, listo. Muy bien, entonces eso no olvidarse. Siguiente, la biotecnología del ADN recombinante Profe. se emplea para producir proteína, la insulina, hormona de crecimiento humano, factor coagulantes, el desarrollo de plantas resistentes a enfermedades, Creo que la E, el profe. ADN recombinante, ¿no? O sea, para la proteína o insulina también se puede Sería utilizar. A, B, C, D. Hormona de crecimiento también. Factores coagulantes también. El desarrollo de plantas resistentes a enfermedades de igual manera, ¿no? Satisface A, B, C, D. Alternativa E de enano. Siguiente, 3. Los primeros objetivos del proyecto del genoma humano eran, a ver, dice, identificar todos los genes contenidos en el ADN en células humanas y trazar sus localizaciones en los cromosomas humanos. B, reportar las enfermedades generadas por virus. La C, identificar los componentes moleculares del nucleótido. D, contabilizar la cantidad de los cromosomas en cada célula. E, identificar el tipo de ADN y ARN celular. Creo que la E. O no sé. Enano. Enano, identificar el tipo de ADN y ARN, porque el tipo de ADN y ARN no, creo, ¿no? Los primeros objetivos del proyecto Genoma, o sea, en su inicio, o sea, era identificar todos los genes contenidos en el ADN, en la célula humana, y trazar sus localizaciones en los cromosomas humanos. Y decir, pues, no, los 23 pares de cromosoma han rastreado, creo que es en un momento de esto. Ya, entonces, por lo tanto, la alternativa es la alternativa A de Alan. No hay todavía economía, me ha dicho vamos a sacar en partes de Hanampa, me dijo, ajá. 4, a ver, un micro de Hanampa, a ver, por favor. Por Ya. favor, Hanampa, apaga tu 4. micro. ¿Yo qué hago? Cuando se Hanampa, utiliza apaga tu el micro. gen de interés y se introduce en una célula bacteriana o mamífero, se puede obtener. Profe, ¿no será el ARN bacteriana recombinante? A ver, por ahí, ¿qué dicen? ARN. Cuando se utiliza el gen ¿dónde está? En el ADN, ¿sí o no? Claro, el gen está en el ADN. Y se introduce en una célula bacteriana o mamífero, se puede obtener enzima recombinante, proteínas no recombinantes o proteínas recombinantes. O se puede ARN bacteriano recombinante o células normales sin recombinante, no. Si me hablan, no me estás diciendo de ADN directamente, pero sé que el gen está en el ADN, ¿sí? Entonces me está hablando de ADN recombinante. Entonces, ¿qué cosa se va a producir? Proteína recombinante. Eso no se olviden. Ya, eso es en biología también, ¿sí o no? Esa relación de ADN, luego con los tipos de ARN, mensajero, ribosómico, transferencia, y con la participación de ribosomas que se obtiene a partir de aminoácidos, proteínas. Pero aquí no me está hablando de eso, sino me está hablando en el campo de la biotecnología, ¿no? Pues de interés, por lo tanto, son ADNs recombinantes, no se sintetizan o se obtienen proteínas recombinantes. Alternativa C. C de cerebro. 5. Relacionar los productos de la biotecnología a partir de genes clonados. A ver, factor de crecimiento, diagnóstico y tratamiento del cáncer, factor
sanguíneo 8, tratamiento de la diabetes mellitus, insulina, estimulador de factor de producción de anticuerpos. 4, anticuerpos monoclonales, tratamiento de hemofilia. A ver, vamos a ver, diagnosticar el tratamiento de cáncer. Ya, el tratamiento de cáncer, ya diagnóstico también en biotecnología se utiliza los anticuerpos monoclonales. Aquí por el momento iría 4. Y me voy dando con las alternativas, es mucho, 3. Uno más tengo que tratar. Dice tratamiento de la diabetes mellitus. Eso sí sé, todos saben eso, ¿sí o no? En la biología también, en anatomía también lo seguramente el diabetes, por la deficiencia de qué es, de la insulina, ¿sí o no? Entonces aquí iría 3, de la insulina iría acá 3. Hasta ahí tengo 4, 3. ¿Cuál sería? A ver, 4 y 3. Ahí las de profesor estaría. La es, sigue el problema, sigue el asunto. Seguimos, 4 y 3, ya, otro. Ya, estimulador del factor de producción de anticuerpos. Factor Ya, mira, sanguíneo. estimulador de factor de producción de anticuerpos. Factor Ya, sanguíneo sería. Factor claro, sanguíneo aquí 8. sería el factor de crecimiento o factor sanguíneo. El factor sanguíneo es tratamiento de hemofilia, ¿sí o no? La hemofilia se relaciona al problema de la sangre, ¿sí o no? Entonces, ahí iría primero, aquí iría 1, ¿sí o no? Para estimulador del factor de producción de anticuerpos, Claro, factor de 1 crecimiento. y el último iría recién Tratamiento de 2. hemofilia, tratamiento de Profe, hemofilia. hay dos factor alternativas sanguíneo. iguales, la C y la D. Ya, ahí, entonces, 4, 3, 1, 2. 4, ya 3, ya 3. La E, profe, la E. Profesor. La E, no hay iguales, ¿ah? No hay iguales, ¿ah? Se fijan, Acá la está. E, alternativa, la E. No son iguales, ¿ah? En la D está 2 primero es 1, después el 2, en este orden. Son Ya, diferentes. listo. Vamos, siguiente. Plantas de fabricación, ya, plantas de fabricación molecular. No. La, profe. Claro, ya, tabaco, ya, tabaco genéticamente modificado para producir Y proteínas. sí, eso, profe. Claro, tabaco natural, no papa de los Andes tampoco, maca andina tampoco, uva costeña, nada, pero no, entonces estamos en biotecnología, no plantas de fabricación molecular, manipulada genéticamente. Ya, entonces sería vamos con el siguiente. 7, relacionar sobre la biotecnología. Bacteriófago, enzima cortadora de ADN y el plasmidio de ADN. Enzima de restricción, cromosoma ya lambda. Cosmido, plasmidio que se origina naturalmente. Vector T y vector bacteriófago más cromosoma lambda. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La D. Por ahí dice la D, ¿qué dicen los demás? Creo que es la E, profesor. Ya, sí. Enzimas de restricción, hemos hablado bastante, enzima de restricción, enzimas cortadoras de ADN y del plásmido de no, DNA o ADN también, ¿no? Entonces, ¿ahí qué cosa iría? Ahí iría 2, ¿sí o no? Primero sería 2. Mira cómo la teoría me apoya. Listo, la 2. Y en la alternativa solamente hay 2, la B o la C. La C, Uno más. profesor. Ya, Sí, uno me más tengo que parece. saber. ¿Cuál uno sabe? ¿Qué cosa hemos dicho? Cósmido, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa era cósmido? Si no me recuerdo ya, esto no me recuerdo ya, pero cósmido sí hemos hablado, siendo cósmido, ¿qué cosa era? Era El vector. la suma del plasmidio y no, el bacteriófago y el plasmidio, ya sí se produce el cósmido.
Cosmido, ¿sí o no? Yo Ya. Cosmido. Aquí sería, ¿cuál sería? Aquí sería cuál, tronco? Ya, en el último, ¿cuál iría? La 3. La 3, Profe, sale la B. la B sale. Ya, Ya, a ver, cuatro. vamos a ver. Ya. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver, ya va. Cromosoma lambda. Si sería 3, sería 1, si no. Bacteriofago. Ya, cromosoma lambda. O bacteriofago o fago lambda, habíamos dicho, si no. Es bacteriofago, es uno, Claro, profe. o fago lambda, ¿no? Ya, por su nombre, este sería el Uno. 1. ¿Con eso ya cuadra o no? La B, profe. La B, La si B, no. profe. Entonces viene 3 y el otro sería 4, ¿no? Por si solo se acomoda. Entonces, alternativa B de BB. Listo, ¿ves? Entonces, esas son las técnicas para poder, si uno no tiene alguna duda, ¿no? Entonces, por lo que uno se recuerda, ¿no? En el momento. Listo, ¿ya? Muy bien, entonces, 8. Se aplica la reacción en cadena de la polimerasa o el PCR, excepto, La También D, la B, profesor. La D, profe. ya, pruebas, diagnóstico de los patógenos, causantes de la enfermedad, análisis de forense, claro, prueba de paternidad también, prueba de indicador sexual, no, pero no, esto no se utiliza. Este es el excepto. Manipulación de ADN sí se utiliza. Ya ves, eso sí hemos, ¿no?, explicado detalladamente. Muy bien, y el último, el penúltimo, 9 dice, no está considerado como vector biotecnológico. El ADN La mitocondrial. D, profe. Ya, ¿qué cosa es un vector? Así es un vector, sino lleva información. En biotecnologías lleva información. Ya, entonces, el plásmido o plasmidio es un vector que puede llevar la información. O sea, cuando fragmenta, cuando es cortado, ya podría insertarse a otra estructura, ¿no? Entonces, por lo tanto, lleva información. Ya los virus bacteriófago también, como su ADN se inserta en este caso a la estructura de Escherichia coli o otra célula o de otra célula, también lleva información, entonces es un vector. Cósmido también, ¿no? El cósmido también es un vector que lleva información. Y a cromosomas artificiales de levadura también, pero no, si es artificial es manipulado. Entonces, ¿qué cosa no va a llevar? El ADN mitocondrial. Eso no está manipulado, ¿no? Solo dicen ya ADN mitocondrial. ¿Ya? Entonces, eso sería la alternativa. Y por último, la 10 son tipos de plasmidio. De fertilidad, de resistencia, colplasmidio, degenerativo, ya metabólico, virulento. Ya, en la La C, profe. biotecnología han clasificado a los plasmidios de acuerdo a la función que desarrollan. Podría ser plasmidio de fertilidad. Ya participa en la reproducción, pero no, fertilidad de resistencia, de igual manera frente a los antibióticos. Colplasmidio, de igual manera degenerativo, aquellos plasmidios degenerados, metabólico, participa en el metabolismo, virulento, también participa, bueno, ¿no?, insertándose a la estructura del ADN de los virus, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya esos son los tipos de plasmidio. Por lo tanto, la alternativa es afirmativo A, B, C, D, la alternativa E. ¿Ya? Listo, jóvenes. Eso es todo por ahora, jóvenes. Y bueno, ya siendo horas, hemos cumplido con el trabajo. Son 4:25, hasta 4:20 nos hemos pasado un poquito de tiempo. Ya les deseo, bueno, éxitos. Hay que seguir trabajando toda esta semana. Y bueno, hasta la siguiente clase, jóvenes. Gracias por la atención. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta la próxima clase. Gracias, profesor.